¿Por qué no? Este es mi primer video, el primer video que voy a hacer en la historia de mi vida. Y bueno, ayer no pude dormir, estuve escribiendo, qué decir, qué hacer. Atrás de mi cabecita ya estaba, tengo que hacer un video, tengo que hacer algo diferente. Hay tanto en el internet, hay tantos videos que yo digo, wow, les admiro. No sé si le conocen a Malena Pichot, a.k.a. La Loca de Mierda. Es una comediante argentina, la man, una genia. Yo la vi a ella hace ya unos 5 años. En un video le reputeaba al exnovio. Yo dije, ¿por qué no se me ocurrió hacer eso? ¿Por qué? Antes que ella. Qué genia, qué genia, qué genia. Y era una historia bien casi parecida. No exactamente, pero algo les voy a contar de mi vida. Yo, bueno, soy de Ecuador. Y un rato de esos me fui a una discoteca y le conocí a un argentino en Ecuador. Casi como una película. Bueno, este chico, bueno, mi primer enamorado, novio, lo que sea, whatever. Me enamoré mal plan y me fui. Me fui atrás de él y toda mi familia, no, que no te vayas, Yo súper rebelde, terca, no, me voy, y me fui. Me fui de patas, así como decimos aquí en Ecuador. Y ya, y bueno, si me estás viendo, hola. Todo bien, no hay resentimiento, no hay ni sentimientos. Pero siento decir lo que pasó con él. Bueno, no les hago más larga la historia. Él me propuso matrimonio. Bueno, y después me cortó por Messenger. Ouch. Entonces 3 años de mi vida estuve con él. Estuvo bien heavy. Porque bueno, uno se encariña, uno incluso hasta la familia y todo, pero yo dije, wow, ¿por qué no hice algo como esta chica que me ayudara? O sea, es más barato hacer un video que hacer terapia, que ir a un psicólogo, psiquiatra, igual todo bien con los psiquiatras, psicólogos, fui a uno. ¿Qué tal? ¿Qué les puedo decir? Sí, tal vez sí me ayudó, no me ayudó, no sé. En fin, cada uno tiene su historia, hay gente que le ha pasado peores cosas. Pero yo digo, wow, la Loca de Mierda es una genia. Es una genia. ¿Cómo no se me ocurrió eso? Bueno, esto ya fue hace bastante tiempo. En fin, ya lo superé, ya Pero bueno, ¿qué les puedo decir? El año pasado también fue algo como que me pasó. En este momento de mi vida no es que me está pasando algo así, wow, que puedo hacer algo como exprimir, ¿no? Exprimir lo que tú sientes y convertirlo y reírte, porque al final de la vida, ¿qué es? O sea, te ríes y eso te ayuda. Y reírte es lo máximo, sobre todo cuando pasas por situaciones. Bueno, el año pasado me pasó algo también que fue como que, ¿por qué a mí? Y bueno, me robaron. Entraron a mi casa, vivo en una urbanización cerrada con guardias 7/24. 4 guardias, 7/24. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que entren a tu casa, te roben? Me robaron 2 laptops que no eran mías. Una laptop que era mía y la mitad de mi sueldo. Y yo no podía creer. Incluso estaba en ese momento en la iglesia sirviendo, usando lo que yo estudié diseño. Eso también en Argentina lo hice, estudié diseño. Si necesitan diseño, por favor, escríbenme. En fin. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué esto me pasa? Y de repente caigo con un video de un mexicano. Rorro. ¿Qué onda, güey, con tu nombre? No sé si me estás viendo todo bien con tu nombre, pero aquí es como que Rorro, miau. Miau. En fin, bueno, mi nombre, que es Bernarda, en Argentina me decían, se me cagaban de risa, ¿qué onda con tu nombre? Barney, eres la prima de Barney, es como Barney. Me decían, como la hermana Bernarda, era un nombre súper extraño. Tal vez Rorro en México, todos se llaman Rorros. Bueno, no he ido nunca a México, todo bien con los mexicanos. Hola, mexicanos, si me ven. En fin, yo soy de Ecuador. Y estoy haciendo esto por primera vez. No sé si estoy haciendo bien, no sé si la luz está bien, no sé si el sonido está bien. En fin, yo sé que no es perfecto,
Entonces, en mi vida he pasado por cosas, he buscado como todos qué vamos a hacer, qué voy a hacer, para qué vine a esta tierra y la. Y bueno, yo pasé por un tiempo de mi vida, como les dije, bueno, con este chico. Y bueno, también está en este robo, sirviendo en la iglesia. Y bueno, este chico Rorro, ¿cierto? No me desvío. Este chico Rorro de México, a él también le robaron. Él estaba en la misa, le robaron la bici, hizo un video y bueno, se volvió viral. Y yo dije, wow, ¿por qué no se me ocurrió hacer eso? ¿Qué rayos? Bueno, según esta sociedad, yo soy una millennial. He tenido 7 trabajos. He renunciado a 3 de ellos, más o menos. Sin contar mis freelance o esos trabajos que uno hace independiente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Los freelance. Bueno, ese es otro tema aparte. Entonces yo digo, ¿soy millennial o soy una millennial tortuga? Turtle. ¿Por qué no soy tan rápida? No soy la más rápida. Quisiera ser Flash y poder leer un libro así, no sé, tipo este libro, así. ¡Ah! Pero no, tengo lentes. Pero no me hacen más inteligentes. Incluso no tienen lunas. No tienen lunas, como ven. No, lunas, 0 lunas. Entonces, Rorro, si me ves también, wow, te admiro. Y bueno, ahorita que estás compartiendo todo tu contenido positivo, yo dije, bueno, hay gente que también necesita exprimirse, expresarse. A mí me encanta el arte, toda forma de arte, la comedia, no sé. Como pueden ver acá atrás, es un cuadro que yo pinté. No sé, es algo abstracto. No sé si ustedes saben qué es, por favor, díganmelo, porque solo lo pinté. Y no sé qué rayos es. En fin, Rorro, todo bien. O sea, yo vi tu video y wow. O sea, dije, ¿por qué no se me ocurrió antes de hacer eso? A mí también me robaron, me hicieron esto, la. Y él como que súper elocuente. Genial. Qué elocuencia. Parece que es periodista o lee mucho. Excelente. Yo también debería, porque a veces las palabras me trabo, me digo otros nombres, no, que Alzheimer, Dios. Bueno, eso es un poco de familia, ¿no? Si me están viendo familia, les amo. ¿Qué más les puedo decir? Entonces yo dije, bueno, voy a compartir si alguien quiere reírse un poco. Lo mejor que uno puede hacer es reírse de uno mismo y... En fin, ¿qué les puedo decir? Hoy también es mi cumpleaños. Entonces dije, ¿por qué no? Un video es mi cumpleaños. Voy a compartir quién soy con el internet para sentirme como que más, algo más, como que parte de algo más grande, ¿no? Porque nosotros fuimos hechos para tener relaciones y y es como que yo he buscado eso, he buscado mentores. Y sí, todos necesitamos mentores, necesitamos un propósito en la vida, un destino. Y yo estoy en eso, o sea, yo sí, me he dedicado a estudiar, a viajar, a conocer. Y este es un video que lo hice, ¿por qué no? O sea, como un regalo de mi cumpleaños. Incluso también lo que estamos atravesando en nuestro país, en Ecuador, no sé si saben, hoy, 10 de julio, se va a ir nuestro expresidente Rafael Correa. Y digo, bueno, gracias Rafael por ese buen regalo. Nosotros perdonamos y sí queremos olvidarte. ¿Tú quieres? Porque eso es lo que dice Rafael. Perdonamos, pero no olvidamos. O sea, yo no quiero ser resentida, por favor. O sea, si yo realmente quiero borrar de mi memoria a mi ex, borrar de mi memoria todo lo que me robaron, borrar todos los insultos, borrar todos los traumas. Sí quiero y quiero perdonar. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? Mashi, no te ofendas. Que tengas un buen viaje. Que te vaya increíble. Seguramente muchos ecuatorianos también se quieren olvidar. O otros no. Cada uno, lo que yo he aprendido en mi búsqueda. Yo tuve una búsqueda también espiritual. Hice meditación zen, yoga, ashtanga, kundalini. Me metí en cristianismo. Hasta me fui a la misa católica. Todo bien, yo nací católica, pero no entendí nada. Siempre me quedaba dormida. Y le amo a mi abuela, que es la más católica de mi familia. Y a la final estamos aquí para tolerarnos, amarnos, respetarnos. ¿Y por qué no? Reírnos, cagarnos de risa por cualquier huevada, pendejada. Y que se vaya todo al carajo. No. Un momentito. Sí. Entonces eso les puedo contar. Estoy en un punto de mi vida que qué rayos.
hago de mi vida. Ya renuncié a 2 últimos trabajos que no me gustaban. Entonces, voy a hacer un curso de arte, voy a hacer por aquí, por allá, por allá. Pero dije, voy a hacer un video. Porque esto ya estaba en mi cabeza, atrás y atrás. Y wow, les admiro a todos, incluso los de nuestro país, Enchúfate TV. Wow, creo que hicieron un video y de repente ya hicieron, no sé qué onda, una productora y la. Entonces eso les puedo contar acerca de mi vida, no sé qué opinan ustedes. Yo lo que he entendido de la vida es que cada uno tiene sus propias vivencias, cada uno tiene sus propias opiniones y por más que estés de acuerdo o no, siempre va a haber alguien que te critique, que te insulte. A mí me han dicho imbécil, me han dicho peores cosas y sigo viva. Sí, gracias al grande, creo en Dios, obvio. Soy cristiana. Sí, y bueno, también digo malas palabras, creo que nací desde chiquita diciendo malas palabras. Así soy yo. ¿Qué les puedo decir acerca de mi vida? No sé, si quieren compartir este video. Entonces, lo que yo me he dado cuenta y he reflexionado también con mi vida es que sí, soy colgada, soy una tortuga, soy un turtle, soy una turtle. Me identifico mucho porque no soy Flash. No me cae la fichita así de rápido. No soy la más inteligente del planeta. Pero ¿por qué no reírse de eso? Si tú me estás viendo es por algo. Tal vez no tenías nada mejor que hacer. ¿O sí? Entonces, ¿qué les puedo decir? Hasta la próxima, espero. Si les gusta, por favor, compartan este video. Yo me voy a dar una vuelta. Qué raro. Adiós.